Pensemos por un momento en el escenario de despertar a las 5 de la mañana. Y antes de siquiera tener tiempo de encender la cafetera, resulta que el editor en jefe de un diario local ya leyó, o sea, absolutamente todos los artículos políticos de la región, del país y hasta del mundo. ¡Qué locura! Una máquina de procesar información. Tal cual. Y no solo eso, sino que tomó toda esa avalancha de noticias, filtró el ruido político, quitó todas esas opiniones que a veces vienen disfrazadas de hechos, verificó los datos duros y finalmente entregó un reporte súper personalizado. Y totalmente neutral, además. Exacto. Directamente al celular de cada uno de los vecinos del barrio. Pero claro, hay un pequeño detalle en todo esto. Ese editor en jefe ultra rápido y súper eficiente no es un ser humano. Claro, ahí está el gran giro. Definitivamente. Así que bienvenidos a esta inmersión profunda. Nuestra misión en este análisis de hoy es explorar cómo la inteligencia artificial está revolucionando el periodismo vecinal y la organización comunitaria, creando un nivel de precisión y transparencia que, bueno, hasta hace muy poco parecía imposible. Y lo que hace que esto deje de ser un experimento teórico, digamos, y pase a ser una realidad tangible, es que ya está ocurriendo. O sea, no estamos hablando de un proyecto multimillonario en Silicon Valley. Para nada, cero. Estamos hablando de un caso de éxito sin precedentes, impulsado por la red comunitaria Vecinos en Alerta, allá en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Hoy vamos a desglosar dos de sus proyectos fundamentales, que son Ciudad Digital y Poldata, porque lo que está pasando ahí no es solo una anécdota tecnológica de color, es un modelo de código abierto sobre cómo cualquier barrio podría llegar a operar en los próximos 5 años más o menos. Totalmente. Y para quienes nos escuchan hoy, piensen en este análisis como una especie de manual de supervivencia contra la sobrecarga de información. Porque normalmente, tratar de mantenerse al día con las noticias locales es como intentar beber agua directamente de una manguera de bomberos. Sí, te ahogas en información. Hay demasiada fragmentación. Exacto, hay muchísimo ruido. Por eso, antes de entender cómo esta comunidad está logrando consumir noticias precisas, tenemos que retroceder un pasito. Si una comunidad va a procesar información con inteligencia artificial, primero necesita estar organizada en el plano digital. Lógico, necesitas la base primero. Claro. Entonces hablemos de Ciudad Digital, que es un proyecto verdaderamente monumental desarrollado por Marcos Nahuel. Revisando las fuentes oficiales, lo describen como una, y cito, ciudad paralela en formato digital, o incluso como una red de conciencias interconectadas en la nube. A ver, esa descripción de conciencias interconectadas suena a ciencia ficción pura, ¿no? Sí, parece sacado de una película cyberpunk. Totalmente, pero la realidad técnica es mucho más terrenal y práctica, digamos. El proyecto propone un modelo donde la inteligencia artificial no está ahí para simular ser un humano o engañar a alguien, sino para estructurar el caos de la participación ciudadana. Cuando las fuentes hablan de una red en la nube, a lo que se refieren es a un sistema capaz de agrupar, clasificar y, sobre todo, darle sentido a las miles de interacciones diarias de una comunidad entera. Ok, analicemos esto, porque me gusta bajar los conceptos técnicos a la calle para que se entiendan bien. Para visualizar cómo funciona realmente Ciudad Digital, pensemos en el sistema nervioso central de un barrio. Cada vecino es como una neurona individual. Ajá, me gusta la analogía. Supongamos que hay un bache peligroso en una calle, digamos, en la localidad de Tanti. La neurona, o sea, el vecino, percibe el problema. Históricamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, 50 vecinos se quejan al mismo tiempo en un grupo de WhatsApp gigante. Exactamente. Se quejan, los mensajes se pierden entre memes de gatitos, alguien se enoja por otra cosa y al final esa red vecinal sufre un cortocircuito burocrático terrible. Nada se soluciona. Claro, ahí es donde el sistema tradicional falla por puro agotamiento humano. No hay forma de procesar eso. Pero con Ciudad Digital, la inteligencia artificial actúa como las sinapsis perfectas. Reconoce esas 50 quejas que están todas dispersas, entiende que todas hablan exactamente del mismo bache en la misma ubicación, cruza esa información y redacta una alerta unificada en tiempo real. Y eso lo cambia todo. Sí, porque permite que la comunidad reaccione al unísono. Y ojo, no es solo para reportar baches en la calle.
El sistema brinda asistencia sobre temas ambientales, sociales, psicológicos, educativos, jurídicos y hasta espirituales. Lo fascinante aquí es cómo esta tecnología logra algo que los dirigentes políticos y los referentes barriales tradicionales simplemente no pudieron hacer durante décadas en el Valle de Punilla. Y eso que lo intentaron muchas veces. Sí, claro, pero históricamente, esa es una región con una gran fragmentación social y geográfica, ¿no? Tienes localidades que están separadas, cada una peleando con sus propios problemas aislados. Pero de repente, este sistema unifica los reclamos. Deja de ser un grito en el vacío. Tal cual. Un problema de infraestructura en Vialet Macé o en Tantí ya no es un problema aislado de un solo grupito. Se convierte en parte de una conciencia comunitaria compartida. Genera un sentido de pertenencia real que trasciende por completo los límites del municipio. Y hay un detalle en las fuentes que para mí cambia toda la ecuación. Y es su independencia. Toda esta infraestructura tecnológica de Vecinos en Alerta no tiene absolutamente ningún respaldo partidario ni financiamiento estatal. Ese punto es crítico. Es que lo es. Tampoco estamos hablando de una empresa gigante de Silicon Valley buscando vender los datos de los usuarios para inundarlos con publicidad. Es tecnología construida por y para la comunidad, priorizando el uso puramente social. Es que ese aislamiento de los intereses partidarios y comerciales es lo que realmente permite que el sistema funcione y genere confianza. Si dependes de la financiación de un gobierno de turno, tu plataforma inevitablemente va a tener puntos ciegos, ¿no? Obvio, no vas a morder la mano que te da de comer. Exacto. Aquí, la lealtad de la herramienta es única y exclusivamente hacia la red vecinal. Me gusta mucho la idea. Sin embargo, un sistema nervioso súper rápido es increíblemente peligroso si la información que transmite está, digamos, envenenada. Uf, sí, totalmente. Porque si tienes a miles de vecinos hiperconectados, listos para reaccionar al unísono, pero basan sus fracciones en noticias falsas, desinformación o rumores políticos, básicamente acabas de crear una máquina de pánico automatizada. Una bomba de tiempo. Literal. Por eso, para que este cerebro colectivo funcione bien, necesita imperiosamente alimentarse de datos precisos. Y aquí es donde la comunidad da el salto monumental con el lanzamiento de Poldata. Ese fue el siguiente paso lógico, claro. Según las fuentes, lanzaron la prueba piloto de Poldata apenas unos días atrás, el 28 de marzo de 2026. Básicamente es un portal de noticias políticas que abarca temas regionales, provinciales, nacionales e internacionales. Una cobertura enorme. Enorme, pero su motor principal está completamente impulsado por inteligencia artificial. El CEO del proyecto, Marcos Nahuel, lo definió en su momento como la unión entre, y cito, lo mejor del periodismo humano con la precisión tecnológica de la inteligencia artificial. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y tengo que frenarte un segundo para hacer un poco de abogado del diablo en este tema. A ver, dime. Estamos hablando de periodismo vecinal. El periodismo local, el de toda la vida, se basa en el contacto humano, ¿cierto? En el reportero que conoce al panadero del barrio, que entiende la sensibilidad, la frustración y el dolor de una calle que se inunda cada vez que llueve. Sí, el valor de estar en la calle. Si usamos una plataforma con algoritmos para automatizar las noticias, ¿no existe un riesgo enorme de matar ese toque humano? Las noticias locales podrían convertirse fácilmente en reportes financieros fríos, súper robóticos. Es una preocupación súper válida. De hecho, creo que es el primer instinto que todos tenemos al escuchar la frase noticias automatizadas. Hace ruido. Mucho ruido. Pero, si miramos de cerca cómo configuraron el mecanismo, la automatización en Poldata no viene a reemplazar la empatía humana. Lo que viene a reemplazar es el trabajo repetitivo de minería de datos. A ver, explícame un poco más de eso. Pensemos en cómo funciona el periodismo local tradicional hoy en día, ¿no? Un periodista humano pasa horas y horas revisando gacetillas de prensa aburridísimas, contrastando declaraciones oficiales, buscando en boletines municipales infinitos. Es un trabajo agotador, que al final del día deja poquísimo tiempo para hacer un análisis real o para salir a hablar con ese panadero que mencionabas. Claro, entiendo. El periodista casi que se convierte en un procesador de textos humano, copiando y pegando. Tal cual, un trabajo súper mecánico.
Lo que hace la inteligencia artificial de Poldata es encargarse de esa recopilación exhaustiva. Analiza tendencias y cruza datos de múltiples fuentes, pero a una velocidad sobrehumana. Y esto permite un nivel de objetividad que el método tradicional simplemente no puede garantizar. Porque los humanos cometemos errores, nos cansamos. Nos cansamos, tenemos fechas límites súper estrictas impuestas por un editor, o a veces enfrentamos presiones editoriales para darle cierto giro a una nota. Al delegar la recolección de los hechos duros, de los datos fríos, a la máquina, los vecinos virtuales que están dentro de Ciudad Digital reciben una base sólida y totalmente neutral. Claro, el terreno limpio. Exacto. Y es sobre esa base limpia donde ellos, los humanos, el periodista o el vecino común, aplican su sensibilidad, debaten y deciden qué hacer al respecto, con empatía real. Bien, entiendo el flujo de trabajo. La máquina hace la excavación pesada y los humanos construyen el edificio sobre un terreno limpio. Pero eso me lleva a una duda mucho más técnica, y diría que hasta peligrosa. Sabemos que los modelos de lenguaje de inteligencia artificial alucinan. Sí, es un problema recontra documentado. A veces inventan cosas con una confianza aterradora. Además, si las fuentes originales, los diarios de los que se alimenta, tienen un sesgo político muy marcado, no corremos el riesgo de que el algoritmo simplemente esté resumiendo un artículo súper sesgado mucho más rápido. ¿Cómo garantizan los creadores que ese editor robot no esté cometiendo errores garrafales? Bueno, esa es la prueba de fuego para cualquier sistema automatizado que intente manejar noticias, ¿no? Y la respuesta que dan en Poldata está en cómo configuraron el mecanismo de extracción de datos. El robot, por decirle de alguna manera, no está diseñado para leer un texto, reflexionar y opinar sobre él. Ok. Está programado con restricciones de extracción de datos muy severas. Primero, solo analiza sitios web previamente auditados y fuentes gubernamentales u oficiales. O sea, no saca información de un blog anónimo. Para nada. Segundo, y esto es clave para evitar el sesgo, no copia ni procesa artículos enteros de opinión. Extrae únicamente los titulares y los contenidos principales de carácter fáctico. Filtra automáticamente los adjetivos calificativos, las exageraciones y el contenido duplicado. O sea que básicamente toma el berrinche de 20 minutos de un político que seguro está lleno de insultos y dramatismo para la cámara y lo convierte en una línea que dice: el concejal votó en contra del presupuesto municipal. Exactamente. Es como el desescalador de conflictos definitivo. Limpia todo el sensacionalismo que vende clics y te deja solo con el esqueleto de la noticia, el hecho duro, mientras te tomas el primer café del día. Es una forma muy precisa de verlo. El proceso ético de la inteligencia artificial de Poldata le exige reescribir los textos para darles claridad y coherencia periodística, eso sí, para que se puedan leer bien. Pero tiene un bloqueo absoluto, una regla estricta, para inventar datos o emitir opiniones personales. Claro, no puede decir si le parece bien o mal. Exacto, su única función es mantener la integridad de los hechos originales. Y ojo, más allá del algoritmo, tienen implementado un protocolo de supervisión humana constante. Una especie de freno de emergencia por si la máquina se equivoca. Algo así, sí. El sistema marca con etiquetas supervisibles toda la información que ha sido procesada por la inteligencia artificial. Esto no opera en las sombras pretendiendo ser un humano. Estas etiquetas permiten que haya revisiones manuales constantes para asegurar que se cumplan todos los estándares de calidad. Y esto, de hecho, nos lleva a un factor fundamental en todo este ecosistema: las políticas de transparencia. Totalmente de acuerdo. Porque al final del día, todo esto se basa puramente en la confianza del vecino. Si el sistema te dice abiertamente: mira, esta noticia fue redactada por una inteligencia artificial basándose en estas 3 fuentes oficiales, y además sus políticas de privacidad garantizan que nunca van a vender tus datos personales ni arrastrar tus patrones de lectura para venderte cosas, bueno, se genera un contrato de honestidad brutal con la comunidad. Es un cambio de paradigma enorme. Es que Poldata le está diciendo a la comunidad en la cara: así es como obtenemos la información, así la procesamos con esta herramienta, y aquí están las pruebas de que no hay intenciones políticas ocultas. En una era plagada de fake news, esa certidumbre legal y ética vale oro. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactuamos con la tecnología en nuestra vida diaria, ¿no? Muchas veces, las grandes plataformas que usamos siempre ocultan sus algoritmos en cachas negras. Sí, es un misterio total. No tenemos idea de por qué nos muestran lo que nos muestran en nuestro feed.
Al declarar abiertamente su naturaleza automatizada y auditable, Vecinos en Alerta básicamente democratiza el entendimiento de la herramienta, le devuelve el control a la gente. Y ahora que entendemos los engranajes, la precisión técnica y la transparencia de la herramienta, creo que tenemos que salir de la pantalla por un momento y observar su impacto real en la calle. Porque tener un algoritmo súper preciso funcionando en el vacío, en un servidor, no cambia el mundo. Claro, la tecnología por sí sola no es suficiente. Entonces, ¿qué sucede cuando combinas a esta comunidad hiperconectada, operando como un cerebro colectivo en Ciudad Digital, con la información políticamente neutral y precisa que les entrega Polldata todos los días? El resultado directo, y esto se ve en los reportes, es que la ciudadanía recupera su capacidad de definir rumbos. Ya no son espectadores pasivos viendo las noticias por televisión, quejándose en el sofá. Tienen la capacidad real de impactar directamente en la política local y regional del Valle de Punilla. ¿Por qué? Porque la simetría de información desaparece por completo. Ya no hay políticos con información privilegiada frente a vecinos desinformados. Exacto. Para visualizar cómo esta información se transforma realmente en poder cívico, veamos un poco el tipo de noticias que procesa Polldata. Y quiero ser súper clara para quienes nos escuchan hoy. Nosotros en este análisis no estamos tomando ninguna postura política sobre estos ejemplos, ¿ok? Claro, es solo para ilustrar. Simplemente estamos reflejando de forma neutral el abanico de datos que la inteligencia artificial recopila de las fuentes y cómo la gente los usa en la práctica. El sistema procesa debates que son muy diversos. Por ejemplo, informa sobre el malestar y los recientes ajustes en la legislatura cordobesa o sobre los debates que hay alrededor de la figura de Carolina Basualdo, asumiendo como nueva presidenta de Asuntos Municipales, buscando fortalecer el federalismo. Y no se quedan solo en lo local. También procesan todo el contexto nacional y analizan cómo aterriza específicamente en la provincia. Monitorean los análisis de figuras como la senadora Patricia Bullrich o los debates que se generan por encuentros políticos, como el de Natalia de la Sota con Leandro Santoro. Información muy variada. Variadísima. E incluso hacen seguimiento de decisiones macro que a veces son difíciles de entender, como los fallos de la Corte Suprema sobre los impuestos provinciales, o las implicancias directas de las medidas económicas de Javier Milei en áreas súper sensibles como la salud mental y las reformas laborales. Claro, pero donde esta maquinaria realmente brilla y muestra su mecanismo de acción más potente es a nivel hiperlocal, ¿no? En el barrio. Por ejemplo, Polldata reporta objetivamente sobre el fortalecimiento del sistema de monitoreo urbano en la ciudad de Vialet-Macé. Ese es un gran ejemplo. Sin esta herramienta, un vecino cualquiera podría escuchar, no sé, 50 rumores contradictorios en la panadería sobre qué cámaras de seguridad funcionan o cuánto presupuesto se asignó realmente para arreglarlas. O si es todo un negociado, típico. Tal cual. Pero con Polldata reciben el reporte técnico verificado y neutral en su teléfono. Luego toman esa información, la llevan a la plataforma de Ciudad Digital y los propios vecinos organizan guardias civiles que complementan de manera totalmente informada el sistema de seguridad municipal. Es un cambio abismal. Pasan de la queja desinformada y el rumor a la acción coordinada. Ese es el salto cualitativo del que hablamos. Y ocurre exactamente lo mismo cuando la inteligencia artificial procesa, por ejemplo, avances científicos y educativos. Informaron sobre el desarrollo de la misión satelital Atenea impulsada por el ingeniero Fabricio Pacha en Tanti, o la difusión masiva de talleres gratuitos de capacitación en los distintos barrios. Le dan visibilidad a lo constructivo también. Claro. Al presentar todo este espectro masivo de información de manera estructurada y sin ningún tipo de interpretación partidaria que te diga qué pensar, alcanzan el objetivo principal de la red Vecinos en Alerta, que es fomentar una participación democrática consciente y activa. Entonces, ¿qué significa todo esto para el ciudadano de a pie? Para el que nos está escuchando ahora mismo. Significa que el acceso equitativo a información verificada nivela el campo de juego. El ciudadano común, históricamente, siempre ha estado jugando a la defensiva, ¿no? ¿Reaccionando a lo que ya pasó? Siempre. Reaccionando tarde a las decisiones que ya tomaron los políticos a puerta cerrada o intentando descifrar los relatos totalmente contradictorios de los medios tradicionales. Pero ahora, con este modelo funcionando en el Valle de Punilla, los vecinos tienen todos los datos estructurados en la palma de su mano, en tiempo real. Y pueden hacer algo al respecto antes de que sea tarde. Pueden anticiparse a los problemas urbanos,
Pueden exigir una rendición de cuentas real a las autoridades y no basándose en emociones o enojos de redes sociales, sino porque todos los vecinos tienen acceso exactamente a la misma versión inalterada y verificada de los hechos. Es innegable. Si conectamos esto con el panorama general de hacia dónde va la tecnología en el mundo, nos damos cuenta de que la verdadera innovación de este grupo de vecinos en Córdoba no es simplemente haber escrito un software eficiente. O sea, hoy en día cualquiera con un poco de recursos puede programar un bot que recopile noticias. Sí, la tecnología ya es un commodity. Exacto. Su mayor triunfo, su verdadera revolución, es haber diseñado un ecosistema donde la inteligencia artificial se divorcia completamente de los modelos comerciales extractivos que dominan Internet. No están usando la IA para mantener a la gente enganchada haciendo scroll infinito en una pantalla para venderles publicidad de zapatillas. O para indignarlos para que peleen en los comentarios. Menos. No la usan para polarizar a la sociedad y ganar clics fáciles. Han tomado una tecnología que, la verdad, a mucha gente le da pánico hoy en día por su enorme potencial desinformador, y le dieron la vuelta. La convirtieron en una herramienta casi quirúrgica de cohesión comunitaria. Es hora de recapitular un poco lo que hemos desempaquetado hoy porque ha sido muchísima información. Empezamos viendo cómo esta iniciativa totalmente independiente creó Ciudad Digital para reconstruir el tejido social de los barrios, logrando superar esa fragmentación histórica y creando un verdadero cerebro colectivo. Unificando a la gente. Y luego exploramos cómo Poldata llegó para convertirse en el filtro perfecto de ese cerebro, utilizando sistemas automáticos para procesar y verificar noticias locales y políticas. Lograron una precisión algorítmica brutal, con transparencia total y a una velocidad que el periodismo tradicional, que lógicamente está limitado por el cansancio humano y las presiones externas, simplemente no puede igualar de manera consistente. Y la razón principal por la que todo esto debería importarle a cualquier persona de nuestra audiencia que nos escuche hoy, sin importar en qué ciudad, en qué provincia o país viva, es porque demuestra que esa asfixiante sobrecarga de información diaria tiene cura. Hay una saliva. Sí, este modelo aplicado en el Valle de Punilla es la prueba contundente de que, cuando la tecnología se diseña desde cero con un propósito puramente social y ético, puede ser el antídoto definitivo contra la desconexión vecinal. Los barrios no están condenados a estar crónicamente desinformados o divididos por el constante ruido político. Totalmente. Hay una salida y, curiosamente, está impulsada por los mismos algoritmos que a veces tanto miedo nos dan. Quiero dejar a la audiencia con un pensamiento final, algo para que mastiquen por su cuenta después de terminar de escuchar esto. A ver, dejemos la pregunta en el aire. Hoy vimos de manera súper clara cómo un grupo independiente de vecinos en la provincia de Córdoba logró construir, sin ayuda financiera del Estado y sin el respaldo de inmensas corporaciones tecnológicas detrás, una sala de redacción automatizada y un ecosistema de participación que, la verdad, supera en transparencia a muchísimas de las estructuras institucionales tradicionales. Sin duda. Entonces, si esto es posible hoy, a escala barrial, empujado por vecinos, ¿qué va a pasar con las grandes maquinarias políticas y los históricos imperios mediáticos de siempre cuando este modelo de verdad automatizada y auditable empiece a replicarse de manera libre en cada barrio, en cada ciudad de nuestro continente? Es una pregunta enorme. ¿Acaso estamos presenciando el principio del fin del monopolio de la información política en manos de unos pocos? Es algo para pensar. Piénsenlo la próxima vez que intenten navegar por las aguas turbias de las noticias en sus teléfonos. Nos despedimos por hoy y nos escuchamos en nuestro próximo análisis profundo.